Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Angustia de Silencio, del gran maestro Lucio Fulci. Bueno, he hablado 20.000 veces de Lucio Fulci en vídeos que he hecho y siempre diré lo mismo. O sea, hay como dos grupos de personas que están divididas. Los que piensan que Lucio Fulci no es un buen director y los que piensan que es un grandísimo maestro y un genio absoluto. Término medio, yo creo que no existe un término medio, o lo amas o lo odias. Y yo soy de los que aman a Lucio Fulci, o sea, me encanta este director, para mí, soy del grupo de los que consideran a Lucio Fulci como uno de los grandes maestros y genios absolutos del cine de terror. De hecho, que a principios de los 80 se consagró, o sea, le hizo la competencia a Dario Argento, al mismísimo Dario Argento. Dario Argento tenía su trono como el rey absoluto del terror, el sucesor de Mario Bava, y a principios de los 80 ya no era el trono, no estaba él solo en el trono, o sea, ya tenía a Lucio Fulci al lado haciéndole competencia, y eso es por algo. Entonces, quien considere que Lucio Fulci no es buen director, que vea esta película, por ejemplo. Puedo nombrar otras, puedo nombrar El Más Allá, que es su gran obra maestra. Puedo nombrar Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, 20.000 películas de Lucio Fulci que son auténticas maravillas visuales, pesadillas fílmicas. Pero antes de que llegara a tener ese éxito, cuando se unió con el productor Dardano Sacchetti, el compositor Fabio Frizzi o el creador de efectos especiales Gianetto De Rossi, digamos que todo ese grupito ya fue el empujón al éxito de Lucio Fulci en películas pues como Zombie 2, Nueva York bajo el terror de los zombies, que fue el comienzo del éxito, o Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, El Más Allá, Aquella casa al lado del cementerio. Bueno, antes de todo eso, de ese Fulci tan extremo, Lucio Fulci ha dirigido un montón de películas, y de películas muy destacables, como es el caso de Angustia de Silencio, una auténtica maravilla, que yo diría a la gente que critica a Lucio Fulci, que dice que es mal director, que vea esta película, que a lo mejor no quiere pues ese gore extremo de las películas que he nombrado antes, de la etapa de éxito de Lucio Fulci, que era la etapa más extrema. Aunque esta película también es muy fuerte, más que en su contenido visual, que también lo es, pero no tanto como luego llegaría a esos extremos, pero sí en cuanto a contenido social, a cuanto a crítica social que conlleva la película. Pero eso, si no quieren ver ese tipo de cine tan extremo, no les gusta o consideran, no sé, que no es buen cine, pues que vean esta película, por ejemplo. Que vean Una historia perversa también, que es una película tipo como las de Alfred Hitchcock, una película de suspense tipo Alfred Hitchcock, con un contenido más erótico, está claro, por la época que era, por los 70, rollo italiano, en fin. Pero que vean esas películas. A ver si me dicen o no que Lucio Fulci no dirige bien, porque esta película está magistralmente filmada. Magistralmente filmada. La película se podría considerar como una mezcla de thriller, de suspense, con terror rural. No es un giallo, porque muchas personas pueden pensar que esta película es un giallo. No, dirigiría, por ejemplo, otros giallos como sería Una lagartija con piel de mujer. Pero esta película no es un giallo. Esta película yo la encabezaría una especie como de terror rural, rollo pues un American Gothic, vamos a la europea, a lo italiano, con una película de suspense, con un psicothriller incluso podríamos llamar, en el cual vemos en un pequeño pueblecito de Italia, un pueblecito muy rural, como hay un asesino de niños, un asesino que mata niños, y que su modus operandi es matar a esos niños. O sea, el modus operandi que tiene es que solo las víctimas solo son niños, ¿no? Mata a los niños, los mata cada uno, los mata a todos como ahogándolos, como estrangulándolos del cuello, aunque alguno antes de ahogarlo le da un golpe para dejarlo pues inconsciente y luego los ahoga. Ese es el modus operandi. Y lo que es el asesino siempre mata a niños. Entonces tenemos una película, como digo, realmente excelentemente filmada. Aparece Irene Papas, que es una actriz griega muy famosa en aquella época, en los años 60, en los años 70. Y bueno, pues aquí vemos eso, vemos un pequeño pueblecito de corte muy rural, en el cual pues hay gente como muy atrasada en el tiempo, gente muy supersticiosa. De hecho que te ponen varios sospechosos. Al principio el primer niño desaparece. Hay un niño que desaparece. Primero vemos tres
tres niños pequeños que están pues ahí jugando. Se nota pues la vida, te muestra un poco la vida en los pueblos pequeños, la vida donde el cotilleo, te enteras siempre de que va a pasar algo, cuando pasa algo así un poco extraordinario, pues sobre todo si eres niño, como que te despierta la curiosidad. Entonces los niños se enteran de que de vez en cuando van unas prostitutas al pueblo y entonces pues mantienen relaciones con algunas personas del pueblo, entonces como que van al lugar donde mantienen las relaciones a ver si pueden ver algo. Allí también está pues el típico, el tonto del pueblo que le llama, que también intenta mirar a ver si ve pues cómo mantienen relaciones sexuales. El caso es que vemos pues esos tres niños, uno de ellos desaparece. Entonces a los padres les piden un rescate, que es extraño porque el rescate, pedirle un rescate a unas personas pobres es bastante extraño. Generalmente si secuestras a alguien no secuestras a una persona de una familia pobre, secuestras a alguien que sea de una persona adinerada, sin embargo es gente pobre. Pero el rescate tampoco es que sea muy grande, por lo tanto tiene medio lógica el pedir un rescate a una persona pobre porque el rescate tampoco es muy grande, aunque ellos no tienen el dinero. Pero también es extraño, ¿no? Porque para pedir un rescate de mierda te vas a arriesgar a secuestrar a alguien. El caso es que la policía pues le da el dinero, pero es como que le tienden una emboscada al secuestrador. El secuestrador le dice que deposite el dinero en una caldera que hay como abandonada. Entonces cuando el secuestrador, hombre, el padre del niño deposita el dinero, el secuestrador va a recogerlo y cuando lo atrapan resulta que es el tonto del pueblo. Claro, ¿quién se piensa que el tonto del pueblo ha sido el que ha planeado ese secuestro y ese pedir ese rescate, aunque ha sido al final chapucero? Pero bueno, al final el hombre dice dónde se encuentra enterrado el niño, pero él dice que se lo encontró muerto, simplemente que lo enterró. Y como que aprovechó la oportunidad, esa picardía que le dan a veces a estas personas, no son personas, dicen el tonto, es que la palabra es un poco fea, el tonto del pueblo, pues gente a lo mejor más simple, más llana, más sencilla, que no tiene pues, no tiene picardía, es como más infantilizada, le podríamos denominar, pero aún así dentro de que es gente infantilizada, pues siempre tienen una pequeña picardía o una pequeña muestra pues de querer algo, de querer conseguir algo. Entonces, en este caso es como que vio la oportunidad, encontró al niño, lo enterró y dijo, bueno, pues esta es la mía. Llamo a los padres y digo que ha sido secuestrado y que me dejen el dinero ahí. Por eso no pidió una gran cantidad de dinero, porque sabían y que no tenían una gran cantidad de dinero y encima pues tampoco es una persona que pues que aspire a tener una millonada, ¿no? Pues se conformaba con poco. Y fue un plan chapucero y lo pillaron enseguida. Pero el hombre no es lo que dice la policía, en realidad no es un asesino. No pensamos que sea un asesino, no tiene el perfil de asesino, es una persona pues muy simple, una persona como muy infantil y ha hecho pues algo infantil, una picardía pues de niño, lo he encontrado muerto, pues lo he enterrado y voy a ver si aprovecho esa situación para sacarme algo de dinero, igual pues, para gastárselo con las prostitutas. El niño pues ha muerto estrangulado, le han dado un golpe y ha muerto estrangulado. Y entonces a partir de ahí empiezan a desaparecer más niños y son todos encontrados muertos. Todos han sido ahogados, al siguiente lo encuentran ahogado en una pila de estas de lavar. Al tercero lo encuentran en un riachuelo. Todos han sido golpeados previamente. El del riachuelo tiene como la cabeza abierta, tiene ahí como medio cerebro fuera. Un rollo ya empezamos a ver al Lucio Fulci que veríamos posteriormente. Pero todos han muerto ahogados. O sea, el modus operandi es ahogarlos, ya sea ahogarlos en agua, ya sea ahogarlos mediante estrangulación con las manos, mediante cogerlo del cuello y estrangularlo. Entonces la película te muestra a diferentes sospechosos. Primero pues tenemos una joven que es una chica de ciudad, de padre millonario, que tiene pues una especie como de chalet en ese pueblo. Algo que destaca bastante porque es un pueblo pues de corte, casas bajas, de color blanco, todas juntas. Un pueblo pues como muchos que también podemos encontrar aquí en España. Y ella pues tiene como un chalet así más moderno y tal, entonces es como que está allí, no de vacaciones, está como intentando desintoxicarse, porque la policía descubre pues que ha tenido como problemas con las drogas y el padre es como que le ha dicho, bueno, pues vete allí y en ese pueblecito tranquilamente, en la naturaleza, pues te desintoxicas. Pero es una mujer que van a trabajar con ella, un matrimonio y el hijo pequeño, van a ir como a servirle, a limpiar la casa y pues a hacerle la comida y todo eso, que uno de los niños también es una de las víctimas del asesino. Entonces vemos que el niño pequeño le sube para tomar una naranjada y ella está tomando el sol en un aparato de estos de rayos UVA y está totalmente desnuda.
Y claro, el niño se pone nervioso, no está acostumbrado a ver una mujer desnuda, está en la edad ya de que empiezan a llamarle la atención las mujeres, vive en un pueblo muy pequeño, no está acostumbrado a ver una mujer así, de esas características, joven, tan atractiva, que se viste de esas maneras, siempre con minifalda, con vestidos pues más de ciudad, más provocativos. Entonces el chaval pues se queda ahí paralizado y ella pues, no, ¿qué haces? Ven aquí y tal. Y empieza a decirle, ¿has estado con alguna mujer? ¿Te has acostado con alguna? Y él dice, con muchas. Dice, mentira. Dice, me hubieras dicho con una o dos, vale, pero con muchas no. Dice, ¿te gustaría acostarte conmigo? O sea, sabemos que no se va a acostar con el chaval. O deducimos eso, ¿no? Porque es un niño pequeño, coño. Pero lo está provocando, ¿no? Es como estas mujeres que les gusta llamar la atención y provocar, ¿no? Ya le da igual que sea un adulto que un niño, como que al igual que lo provoca se guasea de él, se está riendo de él, como diciendo, joder, le gusta sentirse bella, sentirse que atrae, ¿no? Que gusta, aunque luego pues le pegue el rapapolvo, le dé el desplante, pero le gusta sentirse observada, admirada, sentirse pues bella, ¿no? Les gusta pues llamar la atención. Entonces al niño como que ella se siente, ¿qué? ¿Te gustaría? Claro que te gustaría acostarte conmigo, tal. Entonces, al final la madre lo llama y dice, vete con tu madre, tal, y el chaval se cae, empieza a reírse, pues tiene esa guasa, ¿no? Pero ya empezamos a sospechar, ¿no? Porque luego a ese niño precisamente lo matan porque ella se supone que lo llama por la noche, que luego ella lo niega, pero claro, la escena te la ponen a ella llamando desde una cabina y el niño, que estaba precisamente en casa de ella, se habían quedado en casa de ella hasta que llegara, ¿no? Pues un poco como guardando la casa. Entonces le dice que se reuniera con él en un sitio en lo que es en el bosque. Y se ve ya hablando desde una cabina. Claro, la escena te lo montan de una manera que parece que ella que esté llamando a él. Y puede ser. Cuando le interroga a la policía dice que no, que es que ha llamado, pues que aún de vez en cuando pues, cae en la tentación de llamar a un traficante para consumir drogas y tal. Pero el chaval va y por supuesto pues es asesinado. Allí al lado de un lugar precisamente al lado de una zona que está en el campo, que hay como una cruz de Cristo, y esa escena está realmente, o sea, excelentemente filmada y ambientada. Por eso digo que quien diga de Lucio Fulci que es un mal director, que se arrima a esta película, si no quiere ver violencia extrema, que esta película también tiene unas partes de violencia extrema, pero si no quiere llegar a esos límites del más allá o de miedo en la ciudad de los muertos vivientes, que se detenga a ver esta película, que entraría más dentro de lo que es un psicothriller, así en un ambiente rural, porque enfoca lo que es en un plano como en picado, enfoca lo que es la cruz de Cristo y el chaval yendo ahí entre la maleza del campo, con esa tormenta, con esa lluvia. Luego empieza a ir, como se ven como unas pisadas, como alguien que lo está siguiendo, alguien que parece llevar falda, por lo tanto sospechamos que es la mujer esta, pero luego vemos que es un hombre que más adelante descubrimos quién es y ahora lo comentaré. Pero toda esa escena está realmente excelentemente ambientada, crea una atmósfera brutal con esa lluvia, esos relámpagos, ese tratamiento de la oscuridad, pero luego también el contraste, ¿no? Que es asesinado al lado de una cruz y te lo enfocan de una manera que parece que como si estuviera la cruz, como si estuviera Cristo mirando el asesinato. O sea, muere abajo de donde está esa cruz de Cristo y es como si el propio Jesucristo estuviera mirando el asesinato, ¿no? Una especie como de crítica a la religión. Si tan religiosos son en ese pueblo, que van siempre a misa y tal y cual, ¿por qué Dios no les ayuda? ¿Por qué Dios no ha hecho nada, ¿no? No puede intervenir, como dicen, pero luego si hay algo bueno, sí, no, es obra de Dios, ¿no? No puede intervenir si pasa algo malo, pero si pasa algo bueno es obra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Interviene o no interviene? ¿No? Entonces es una escena excelentemente filmada que tiene también un sentido bastante fuerte lo que es en la trama de la película. Entonces vemos también el tema, como digo, de que se trata en las American Gothic, aunque esta película sea una película europea, el tema de una zona rural con el contraste con personas que vienen de la ciudad y que tienen una cultura diferente, que no están tan ancladas como ancladas en el pasado, como podríamos denominar a estas personas. Esta chica que está allí es una chica moderna, que viste moderno, liberal, no le importa estar desnuda y que la vean, incluso le gusta llamar la atención, aunque sea un niño, ¿no? Pero bueno, ya te la ponen como una sospechosa, porque igual a lo mejor es una mujer que le atraen los niños o lo que sea y de alguna manera pues el instinto sexual hace luego pues pasar al instinto de violencia, ¿no? El sexo y la violencia pues muchas veces van unidos y a lo mejor ella es la asesina, puede ser, ella es una sospechosa. Pero tenemos también, aparte de que es una posible sospechosa, el contraste de chica de ciudad, luego también hay un periodista que está investigando los crímenes, pues también una persona de ciudad, vemos el contraste de gente de ciudad con esa gente tan atrasada del campo, tan anclada en el pasado, ¿no? El niño, al igual que los hombres de allí, pues está claro, cuando el niño ve a la chica desnuda, o pues le llama la atención, no está acostumbrado a eso, tienen una represión muy grande, y están en la edad pues que le gustan las mujeres, y ver una chica con esas ropas, una chica que la puedes incluso ver desnuda, pues está claro que al chaval le llama la atención
porque es un contraste muy fuerte. Pero ya no solo para el niño, incluso para cualquier persona adulta, porque ahí van todas las personas, mujeres sobre todo, van tapadas hasta los pies. La mayoría van de mujeres de negro, que parece que vayan de luto. Entonces es un contraste muy grande ver una chica pues, con minifalda, una chica tan moderna, una chica que les puedes ver las piernas, es un contraste muy grande, ¿no? Es como romper la cultura, es una mezcla de culturas, la cultura de más moderna, de ciudades y más liberal, con la cultura más anclada en el pasado, más cerrada y conservadora de los pueblos. Luego también, otra sospechosa, por ejemplo, tenemos una mujer que le llaman la bruja, que vemos como hace 3 muñecos, como si fueran muñecos de vudú. Vemos esa escena también, es que tiene unas escenas brutales, de verdad. Solamente vemos la mano de una persona, que luego descubrimos que es esta bruja, como llenas de barro, y coge como 3 muñecos así tipo de vudú, llenos de barro, y empieza a hincarles alfileres, y luego a enterrarlos. Claro, 3 muñecos, 3 niños, 3 víctimas. Luego también resulta que el hombre este que el niño vio la noche de tormenta, que iba detrás de él, y parecía que iba a ser una mujer porque parecía que llevaba una falda, pero luego resulta que era como un chubasquero. Bueno, pues el hombre este resulta que es el marido de esta mujer que le llaman la bruja, y en realidad el brujo es él. Lo que pasa es que ella le llama a la bruja porque está casada con él. Bueno, cuando la policía va a interrogarlo, porque ella entra a la iglesia y se comporta como de una manera sospechosa, bueno, pues también te la ponen como sospechosa, porque dice, joder, está haciendo los muñecos así tipo de vudú, con estos niños, luego resulta que los niños han muerto. Bueno, pues van a casa de este hombre, el hombre dice que no ha visto a la mujer en semanas, dice, joder, no te preocupas, es como que pasaban de todo, gente de campo que pasa de todo. Dice, no, porque yo la veré cuando tenga que verla. Dice, y el viernes pasado resulta que se me presentó San Roque, creo que dice, y me dijo que estaba pues donde el Cristo en el campo, pero resulta que me engañó, porque San Roque es un mentiroso. Si fuera San Blas, siempre dice la verdad, pero San Roque a veces te engaña. Dice, claro, esa noche de tormenta, que es la noche que pasó ese hombre por ahí precisamente, iría buscando a la mujer por esa visión que tuvo, es la noche que mataron a ese niño. Y claro, dicen, a ver, estaba buscando a la mujer por ahí, y la mujer entraba a la iglesia cuando el entierro del niño, y se comportaba de manera sospechosa, tal, pues oye, vamos a buscar a la mujer. Luego también vemos a esta chica joven entrar en casa de este brujo, que tampoco pega, también te la ponen como sospechosa, porque cómo entra a casa de este, ¿qué tiene que ver ella con una persona que practica como la magia negra, o la magia blanca en general? O sea, muchas veces en los pueblos aquí también sucede. Decimos brujos o lo que sea, pero muchas veces son curanderos. Aquí aún se lleva, y en Italia en algunos pueblos también. En pueblos, por ejemplo, muy pequeños de aquí de España, pueblos, por ejemplo, pues puede ser de Andalucía, de Murcia, de Galicia, Asturias, hay gente que pues son curanderos, ¿no? Y mucha gente que son creyentes o son supersticiosos, van ahí, pues tienes algo que me ha sentado mal esto y te da como un ungüento, o te da pues algún tipo de medicamento natural. Muchas veces son medicamentos naturales, que de hecho que la farmacia proviene antes de que sean medicamentos hechos en laboratorios con químicos, pues eran personas que utilizaban remedios naturales, son plantas, hierbas que pueden ser también curativas. Entonces estos curanderos pues aún existen, y aún existe el pensamiento del mal de ojo, de pues hacerle como una especie de hechizo pues a alguien. O sea, eso también se encuentra en la religión cristiana. De hecho, que el tema que hay en el Caribe, con el vudú, con la ovea, la santería y todo esto, proviene también de una mezcla de creencias ancestrales provenientes de África con el cristianismo. O sea, el cristianismo también tiene sus rollos de esa magia, o de ese rollo del mal de ojo, de esa parte un poco oscura, ¿no? Entonces, dentro de pueblos y de zonas cristianas que pueden ser pues en Italia o en España, aún hay gente, curanderos, que se supone que son sanadores, o que te pueden echar un mal de ojo y tal. Aún hay creencias de ese tipo. Entonces pero es creencias de gente de pueblo. Entonces no pega que una chica de ciudad se vaya a relacionar con una persona que tiene ese tipo de creencias. Aparte que esta mujer como que tiene libros también sobre la magia negra y tal, pero luego ella dice que es porque está interesada, es curiosa y tal. Bueno, en fin, pero ya digo, ya es una sospechosa. Y otra sospechosa es la mujer, este brujo, esa bruja. Cuando la cogen a la bruja esta, resulta que ella dice que ha matado a estos niños, porque ella pues hace tiempo resulta que tuvo un hijo que decía que era hijo del diablo. Pues lo mismo, supersticiones, creencias, era hijo del diablo, ¿no? Pero el niño murió.
Y entonces dicen que era hijo del diablo porque nació como deformado. Entonces, pues murió al poco y lo enterraron pues en una zona del campo. ¿Qué pasa? Que los niños estaban merodeando por ahí y desenterraron pues el cadáver del niño, que al principio se ve ella como está volviendo a enterrar pues el cadáver de un niño, pues del esqueleto de un niño. ¿Qué pasa? Que ella les amenazó y como los niños pasaron de ella, pues ella decidió, le dijo al marido que cómo se hacía pues los muñecos estos para matar a alguien, ese tipo de brujería, tipo vudú, le hizo 3 muñecos y ella piensa que los mató de esa manera. Pero claro, ella no dice que los mató ahogados, sino que los mató de esa manera, ¿no? Dice que haciendo cada uno de esos muñecos, resulta que el demonio entraría en el cuerpo de alguien, ya sea hombre o mujer, y sería el encargado de matar a estos niños. ¿Será verdad? ¿Será mentira? O sea, ya tenemos un elemento que más adelante igual Dario Argento también tocaría para los empezaría, por ejemplo, en Rojo Oscuro y luego pues aún más acentuado en Suspiria. Es introducir en los yalos un elemento sobrenatural, aunque luego el elemento sobrenatural tenga o no tenga peso. Es decir, aquí ya tenemos un elemento que puede ser sobrenatural. Ha habido un elemento de brujería, puede ser de que se haya invocado un tipo de demonio que haya poseído a alguien del pueblo y sea el asesino de esos niños. Puede ser o no. Porque luego vemos más asesinatos de niños que nada tienen que ver con los muñecos que hizo esta bruja. El caso es que la bruja no es, está claro, que esta mujer no es, simplemente ella cree que es porque ella cree en ese tipo de cosas, pero nadie, la policía dice, bueno, porque hayas hecho un muñeco y le hayas clavado varios alfileres, no significa que hayan muerto por eso, hay un asesino real, y entonces la dejan libre. Pero ahí vamos de nuevo lo que es al tema de esa crítica que tiene la película a la gente que está tan anclada un poco en el pasado, que es tan cerrada de cabeza, que a veces eso llega a ser peligroso. Porque claro, la gente del pueblo sí que cree que es esta bruja, porque la bruja lo ha confesado, pero claro, la bruja ha confesado haber hecho ese acto de hechicería, no que los haya matado. Claro, la policía no cree en la hechicería, pero la gente del pueblo sí. Claro, la gente del pueblo cree que ha muerto por el acto que ha hecho ella de esos muñecos. Y entonces le hacen una emboscada y la matan. Y esa escena es brutal. Ahí tenemos al Lucio Fulci más visceral, que podríamos ver después, pero tenemos al Lucio Fulci. Ponen la música de un coche alta para que no se oigan los gritos de ella y la rodean entre varias personas y empiezan a pegarles con palos, con cadenas, o sea, empiezan a hacerle cortes, los cortes llenos de sangre, ella chillando, o sea, una escena realmente brutal, o sea, brutal y duradera, o sea, la tortura que le hacen a esta chica, golpeándole y dándole una paliza, dura bastante y con esa música, ese acto de violencia tan extrema, realmente es una escena impactante, pero a más no poder. Sobre todo después cuando la dejan ahí medio muerta, que ella va arrastrándose y se ve otra música, porque cambia la emisora y se ve como otra música, como más suave, más tranquila. Creo que de Ornella Muti, una cantante italiana, y va ella como arrastrándose, intentando llegar a la autopista para pedir ayuda. Esa escena también es realmente brutal, con la pobre la han dejado sola, agonizando, sangrando, después de un acto de violencia extrema, vemos ya como la música que le va llevando a la calma de la muerte, a la paz que te lleva ya el acabar de sufrir, y acaba muriendo esta mujer. Uno de los policías dice algo que también es bastante interesante. Luego la gente del pueblo se encuentra, porque vuelven a morir niños, entonces se encuentra en un estado de arrepentimiento por haber matado a alguien que no es culpable y de miedo porque sus hijos aún no se encuentran a salvo. Pero uno de los policías, de los carabinieri, es interesante lo que dice porque no era partidario de haber soltado a esta mujer. Porque dice, mira lo que ha pasado por haberla soltado. Claro, él quería un culpable. Si no lo hubieran soltado, no hubiera muerto. Porque el asesino al actuar otra vez, si ella no era la culpable, el asesino al actuar otra vez, pues la gente del pueblo sabría que no es ella y no la hubieran matado. Pero claro, ¿y si no vuelve a actuar este asesino? Tiene que pagar a una mujer que no ha hecho nada, simplemente por las creencias que tiene y por haber dicho lo que ha dicho. Tiene que pagar cárcel por un crimen que no ha cometido. Y sin embargo, por no haber estado encerrada, es por lo que ha sido asesinada. De una manera realmente brutal. Porque ha sido asesinada de una manera realmente brutal. Entonces es un poco el tema de las supersticiones que viven aún ancladas en los pueblos, el no avanzar, el creer aún ciertas cosas, porque si la policía deja a una persona libre, coño, pues es porque no será la persona que buscan, o no hay pruebas suficientes, o lo que sea, pero si no hay pruebas suficientes, no estás seguro al 100% de que haya sido esa persona, y menos aún cuando esa persona ha dicho que ha matado a esos niños por arte de magia. No es así. Sin embargo, cuando es gente tan anclada, gente tan supersticiosa, tan ultra vengativa, pues al final suceden estas cosas. Es un poco esa crítica, porque son gente muy religiosa, ahí Dios mirando cómo matar a un niño y no hace nada, y gente supersticiosa que una mujer simplemente por decir que ha hecho esos muñecos, la gente
ha acabado matándola, ¿no? Si sois tan de iglesia, pues creeréis un poco en la justicia, en saber, hasta que no estéis seguros al 100% si ha sido una persona la que ha cometido esos actos, no a tomaros la justicia por vuestra mano, ¿no? Tiene ese contraste de esa ultraviolencia que puede haber aún en gente tan extremadamente religiosa, que debería ser la gente más buena, cuando pueden cometer actos tan aberrantes como los del propio asesino. Entonces la película, como digo, visualmente tiene escenas brutales, como el caso de cuando le pegan la paliza a esta mujer, pero es más bestia en cuanto a contenido, porque vemos una película, en aquella época tendría que ser la hostia, ¿no? Esta película es de principio de los 70, pero vemos un asesino de niños, ¿no? Vemos un asesino de niños. Uno de los niños incluso se le ve ahí medio cerebro porque le han pegado un golpe en la cabeza, otro se ve como lo están estrangulando. O sea, vemos muertes de niños, vemos incluso el esqueleto de un bebé, de un recién nacido. Es una película bastante fuerte, sobre todo también en la resolución, y tiene una crítica social bastante acentuada, pues como digo, a esos pueblos tan anclados en el pasado, incluso a la religión, ¿no? A la gente que es tan ferviente religiosamente que por esa religión es capaz de pues llegar a hacer la barbaridad que hicieron con una persona inocente. Tomarse la justicia por su mano, ese ojo por ojo que dice la Biblia. Entonces yo ahora metería una parte con spoilers. La película es una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla, no es de las más conocidas de Lucio Fulci. Lucio Fulci tuvo su época dorada, aunque hacía muchas películas y su nombre era conocido, pero tuvo su época dorada a partir del éxito de Zombie 2, Nueva York bajo el terror de los zombies. A partir de ahí, como digo, cuando se unió con Dardano Sacchetti, el productor, con Fabio Frizzi en la banda sonora, o con Gianetto De Rossi en los efectos especiales, fue la época dorada de Lucio Fulci. Pero esta película es una auténtica joya y una auténtica maravilla. Tiene muchos zooms, muchos planos a los ojos, como era habitual en Lucio Fulci, para ver las expresiones de terror en las caras o en los propios ojos de los protagonistas. Tiene unos movimientos de cámara realmente fascinantes, la sutilidad con la que mueve la cámara, la ligereza con la que mueve la cámara, y algunos planos, como ese plano, ya digo, en picado, que se ve como si estuviera la cámara encima, como si la cruz de Cristo estuviera mirando el asesinato de ese niño. O sea, está rodada de una manera fascinante. Por eso digo, que quien diga que Lucio Fulci no es buen director, bueno, pues que vea sus películas, porque puede a lo mejor decir... hay gente que a lo mejor se basa solamente en las películas que ha visto de mediados de los 80 o de finales de los 80, que era la época en que Lucio Fulci estaba enfermo. Lucio Fulci, pues lo mismo que le pasa a Dario Argento en los últimos años, ¿no? Y eso no significa que no sean grandes directores, pero iros a la época buena de Lucio Fulci y veréis lo que es un gran director. A mí es un director que me encanta y le tengo un grandísimo respeto y cariño. Y ahora iría a la parte con spoilers. Recomendadísima al 100%, una auténtica joya, Angustia de silencio. Bien, al final... muchos sospechosos, sospechamos de la chica que puede ser una pedrastra, de la chavala joven en el pueblo y despampanante, sospechábamos de la bruja, pero bueno, ya sabemos que no es, porque ha muerto. Puede ser el marido de la bruja a lo mejor también. ¿Qué tiene que ver el marido de la bruja con esta chica joven? ¿Será verdad lo que dice ella de que simplemente va a visitarlo por curiosidad, porque le llama la atención las artes oscuras de los pequeños pueblos y todo el tema de la hechicería? Bueno, al final es quien menos te lo esperas, el cura del pueblo. Cura que hemos visto siempre pues con los chavales, jugar al fútbol con ellos, y quiere mucho a los chavales y tal. Un cura ahí con una cara de buena persona, de la hostia, que es el hijo de Irene Papas, por cierto. El cura es el asesino. ¿Por qué mata? Bueno, pues la explicación, la verdad, pues es un poco simple. En realidad puede ser también un pasado traumático, porque su padre resulta pues que se suicidó, porque su madre tenía como muchos celos de él, y al final como no aguantó esa presión y acabó suicidándose. Pues ya tenemos una persona de que tiene un familiar cercano, un padre que se ha suicidado, y puede que a lo mejor una madre muy autoritaria. Pero bueno, lo que nos explica es que ahí de nuevo la crítica a la religión, y también tenemos un poco lo arriesgado de esta película, porque aparte de muertes de niños y de criticar la propia religión, más vemos a un asesino que es un cura. O sea, ¿qué critica más a la religión que tener un asesino que es un cura, un representante de Dios? Y aquí es el asesino. Entonces es una crítica social pura y dura. O sea, aquí no es la chavala que está metida en drogas y es la liberal, la asesina, ni es la que practica la brujería. No, aquí la gente que ha seguido tanto a la iglesia, tan creyente, ha creído que una pobre mujer por hacer unos muñecos es la asesina y la ha matado.
por orden del Señor y tanto creer en el Señor y en Dios y somos muy buenos, han matado a una persona inocente sin haberse ni siquiera asegurado de su culpabilidad. Simplemente porque ella ha dicho que los ha matado por la magia negra, que eso no hay quien se lo crea, pero es el fervor religioso que está aquí dentro. Y han ido a rezar con el cura que realmente era el asesino. Ese representante del Dios que tanto queréis y que os ha hecho hacer esa barbaridad, realmente es el asesino. ¿Por qué los mata? Porque dice que los niños los mata antes de que lleguen a pecar. Porque los niños ya están empezando a ir a ver si ven a las prostitutas, porque ese niño ya tiene a esa chica joven alojada en esa casa y va a limpiar y ya la ve desnuda y la atrae sexualmente. Tienen estímulos que les van a hacer pecar. Y antes de que pequen, mientras aún siguen siendo puros, siguen siendo niños, siguen siendo puros, los mata para que puedan ir al cielo con los angelitos. Cuando realmente se supone que la Biblia dice que el cielo no está en la tierra, que solamente estaremos en el cielo cuando llegue el día del advenimiento y todos los pecadores nos vayamos a la mierda y solo queden los puros. Pero bueno, tiene esa paranoia en la mente de matarlos antes de que puedan llegar a pecar. Entonces es una crítica a la religión, de que un cura puede llegar a estar tan metido en esa religión que puede llegar a enfermar mentalmente, o incluso puede haber un cura que esté enfermo mentalmente, pero que llegue a matar por la religión, porque se ha matado por la religión, se ha matado por la religión. Tenemos la Santa Inquisición española, tenemos pues todo el tema de las yihades estas y las guerras santas, o sea, por la religión se ha hecho mucho daño, se han matado incluso en Irlanda del Norte, entre católicos y protestantes, que eran dentro de una misma religión cristiana. O en la antigua Yugoslavia entre cristianos y musulmanes. O sea, siempre han habido conflictos, o en la India, en conflictos con musulmanes, hindús y budistas. O sea, siempre han habido conflictos religiosos. Y esto es una crítica directa a un pueblo anclado en el pasado, un pueblo fervientemente religioso que es capaz de cometer una aberración sin estar seguros al 100% de que esa persona sea la que ha cometido el crimen. Y al final, quien menos te esperas, aquel que enciende ese fervor religioso, que no quiere que vean mujeres desnudas, ni que hayan revistas, ni nada, es el que mata a los niños, por un acto de Dios, porque no lleguen a pecar, cuando realmente está pecando él, con el acto de no matarás. ¿Eso qué pasa? Que no es pecado, no matarás. El final es también brutal, bastante sangriento. No voy a decir cómo acaba, por si queréis verla, aunque hayáis llegado a la parte con spoilers. Pero es lo que es la escena final es otra escena que Lucio Fulci toma de esta película para otra película suya que es Siete notas en negro. Es la misma escena. Y es bastante sangriento. Ya empezamos a ver al Lucio Fulci que luego veríamos en esas películas tan extremas de principios de los 80. En fin, una auténtica joya y una auténtica maravilla. Una película de terror rural, con una crítica social muy ferviente, muy fuertemente ligada a la religión, excelentemente filmada, un auténtico maestro, Lucio Fulci, y esta es una auténtica joya, de verdad, una auténtica joya, y un psicothriller, antes de que se pusieran de moda, a principios de los 90, esto es un psicothriller con un asesino en serie que mata niños. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices, y hasta siempre.